es porque el Señor está renovando nuestro pensamiento, está renovando todo aquello que necesita renovar en nosotros para que seamos los mejores en todo. Yo quiero que levante su mano derecha. Levanten todos su mano derecha y dígale al Señor: Señor, es un día diferente. Tu palabra no es una más, es una palabra diferente. Porque tu palabra haya cabida en nuestro espíritu y renueva todo aquello que hay que renovar, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, todo lo que hacemos para ti. Hoy tu palabra no es tu palabra común y corriente. Hoy tu palabra hace mella en nuestro corazón. Hoy tu palabra escribe la historia de nuestra vida y de nuestra nación. Hoy tu palabra es diferente. Gracias, Señor. Amén. Y así es. Hoy anhelamos que la palabra sea diferente, que la palabra haya una cabida especial en nuestro espíritu, porque no es casualidad que todos ustedes hayan hablado de primicias hoy. No es casualidad que el mensaje se llama agradeciendo las primicias. No es casualidad que el Señor nos haya permitido el primer domingo de enero estar en este lugar compartiendo la palabra del Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a darle introducción a la palabra. Yo quiero que, bueno, saludamos allí a los pastores, saludamos a todo aquel que nos ve por redes sociales, porque hoy es un día muy diferente y todos estamos diferentes en este lugar. Nuestro pensamiento, todo es diferente. Y queremos hablar sobre agradeciendo las primicias. La primicia nace en el corazón de Dios cuando decide enviar a su único hijo a la cruz del Calvario por ti y por mí. Desde aquí nace la primicia, desde aquí nace lo mejor. El Señor envió a su único hijo siendo lo mejor de él para que hiciera algo en la cruz por ti y por mí. Algo que hiciera la diferencia, algo que trajera la libertad, algo que nos hiciera diferentes, algo que fuera sobrenatural, algo que en nuestro corazón y en nuestro espíritu se gestaran cosas siempre de primera calidad. El Señor mismo coloca un poder especial en la primicia. ¿Quién sabía eso? Yo no lo sabía. Yo no lo sabía hasta el día que lo estudié. Yo pensé que la primicia era lo primero, era lo mejor, pero no sabía que tenía un poder especial por Dios. No lo sabía. La primicia es un acto de fe y de adoración. Todo lo que hacemos nosotros lo hacemos por fe. Todos los que están aquí, los que se paran acá en este altar, son adoradores de una o de otra forma.
Se establece a Dios como mi prioridad. Dios debe ser mi prioridad. Dios desata protección, provisión y seguridad para nuestras vidas. Santificación. Al santificarlo primero, se santifica la cosecha y los ingresos, porque pues aquí en esta ciudad, Bogotá, Soacha, Cundinamarca, nosotros no vemos cultivos así como en el campo, que hay cosechas de zanahoria, papa, verduras. No hay hatos de animales grandes como se ven en los terrenos de Boyacá, de Santander, donde hay terrenos donde se siembran. Pero aquí nosotros trabajamos, aquí nosotros laboramos. Entonces el Señor santifica los ingresos de cada uno de ustedes y de nosotros. No solo honramos a Dios, sino también activamos las promesas de bendición. Por ejemplo, un negocio, una familia, una empresa, los hijos. Amén. Así es. Aquí en esta parte de los hijos, cuando el Señor pide lo primero de todo, pide lo primero de las cosechas, lo primero de las ganancias, los primogénitos de los animales, los primogénitos de nuestros hijos, cuando el Señor pide lo primero. Dice en 1 Samuel 1:11, dice: e hice voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo bendeciré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí es donde Ana se acerca al Señor y le pide un hijo, porque ella era estéril. Le pide un milagro. Aquí es donde Ana se acerca al altar y derrama allí sus lágrimas y le pide al Señor un milagro. El Señor le concede el milagro y Ana lo consagra para ser un sacerdote, un levita, que es el profeta Samuel. Amén. Y Samuel, vemos en el transcurso de los años que vivió, que él era el profeta de Dios. Todos lo llamaban como el profeta de Dios. Cuando llegaba Samuel a algún lado, le preguntaban, ¿vienes en paz? Porque sabían que una palabra de él podía traer distorsión, podía traer miedo en el ambiente. Por eso le preguntaban, ¿vienes en paz? Y él muchas veces decía, vengo en paz. Para que la paz del Señor Jesucristo se soltara y tuvieran esa confianza y tuvieran ese amor para presentar una ofrenda al altar. También vemos a Sansón, que fue presentado entre las primicias. Está en Jueces 13, capítulo 13, versículos 2 y 3.
Aquí dice la palabra del Señor: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Y esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril, y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y este hijo fue Sansón. Así como Samuel, el Señor lo usó en grandes cosas espirituales, Sansón fue usado de una forma física, porque Sansón venía a liberar al pueblo de Israel. Entonces Sansón se levantaba a pelear contra los filisteos, pero Samuel se levantaba delante de la presencia del Señor a levantar ofrenda. Amén. A levantar una palabra, a animar el pueblo. Dice la palabra del Señor que el Señor respaldaba las palabras de Samuel y no las dejaba caer en tierra. Entonces, mire, qué tan importante nosotros es presentar un hijo o la primicia de ese fruto delante del Señor. ¿Cuántos de nosotros, si tuviéramos la conciencia, hubiéramos presentado a nuestros hijos el primogénito para que fuese poderoso espiritualmente, para que fuese como un Samuel, que sus palabras no cayeran en tierra, que cuando hablara sus palabras fueran escuchadas delante de Dios y el Señor hubiera descendido con poder y hubiera respondido? Si nosotros hubiéramos sido entendidos al presentar el primogénito de nuestros hijos, tendríamos una generación diferente. Pero no hemos sido entendidos en una primicia, en un acto de presentar una primicia, en un acto de presentar un hijo. No hemos sido entendidos, pero para los que no han tenido hijos, que son la mayoría, hoy el Señor les está hablando. Hoy el Señor, por eso empezamos diciendo, esta palabra es diferente. Es una palabra que va a hallar cabida en nuestro espíritu para actuar diferente, para actuar como Dios quiere que actuemos, para actuar de tal forma que Dios quiere que hagamos las cosas diferentes. Muchas veces hablan los siervos del Señor que debemos volver como hacían antiguamente, como adoraban antiguamente, como buscaban al Señor antiguamente, pero no entendía bien eso de volver. Y hoy entiendo que es tomar la palabra y hacerla como la hacían antiguamente, es volver a esas costumbres, volver a presentar una primicia de forma correcta. ¿Sí están entendiendo hasta el momento? Amén, amén. Entonces vuelvo a Samuel y vuelvo a Sansón. Sansón era usado físicamente para pelear las guerras del pueblo de Israel. Y Samuel era usado espiritualmente. Entonces, mi anhelo es que al presentar nosotros las primicias, que nosotros podamos presentar nuestros hijos como primicia, nuestro primogénito, es poder rogar al Señor como rogaba Ana y poder presentar esa primicia diciéndole al Señor que lo haga poderoso, que lo haga fuerte, que lo haga
para hacer su voluntad. Que si es un ministro del Señor, sus palabras no caigan en tierra. Que sus palabras sean poderosas, que su oración sea poderosa. Que pueda ir a orar por una nación y una nación sea libertada. Así como orábamos al principio, orando por nuestros países vecinos, para que el Señor tenga misericordia y libere nuestras naciones. Pero que no necesite de tantos hombres, sino que solo necesite de uno, de un primogénito, que nazca de esta casa, que nazca de esta nación, que nazca de esta tierra. Que el Señor pueda usar ese primogénito con sus palabras, que el Señor pueda usar ese primogénito aún en su imaginación, aún en su pensamiento, levantando sus manos y diciendo: Dios es fuerte y poderoso y Él librará. Amén, así es, sí, amén, amén. Dele gloria al Señor, dele el aplauso al Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, quiero entrar a un punto que es algo espinoso. Algo que para nosotros lo hemos tomado muy común. Es algo que nosotros no hemos logrado entender a profundidad. Dice Mateo 6:33. Vayan a sus Biblias y busquen Mateo 6:33. Les quiero decir que este no es el mensaje todavía, esta es la introducción. Amén. Dice Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Yo he meditado mucho en este punto, porque dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hágase una pregunta allí en su lugar. ¿Nosotros hemos hecho esto? ¿Nosotros lo hemos hecho de la forma correcta? ¿Nosotros lo hemos hecho con el pensamiento correcto? Póngase su mano en su cabeza y pregúntese: ¿lo hemos hecho con el pensamiento correcto? A veces sí, a veces no. A veces lo hacemos rutinario, matutino, porque lo sabemos hacer. Pero el Señor no quiere eso. El Señor hoy quiere que volvamos a las raíces, que volvamos a esa primicia de lo espiritual, de buscar su palabra, de buscar su reino. ¿Por qué decía al principio que era algo espinoso? Porque aquí voy a entrar en algo que es espinoso. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como muchos en esta temporada de principio de año o de fin de año, hacemos una carta, hacemos un escrito y decimos: este año voy a hacer esto, voy a hacer ejercicio. Como muchos, sí, como muchos, ese ejemplo se ha puesto muchas veces en este lugar. Dice: este año sí voy a hacer ejercicio. Voy a hacer dieta. Voy a hacer dieta. Voy a buscar al Señor. Voy a ser mejor en lo que yo hago. Pero muchas veces no llegamos ni a la mitad. Lo dejamos de practicar. Yo quiero irnos a lo espiritual. No vamos a irnos al deporte, ni vamos a ir a los rutinarios, sino vamos a irnos a lo espiritual. Vamos a enfocarnos en lo que el Señor quiere enseñarnos hoy.
Y en lo espiritual voy a irme a la oración. ¿Nosotros oramos correctamente? ¿Lo hacemos de la forma que Dios quiere que lo hagamos? ¿Nosotros usamos la oración como el Señor quiere que la usemos? Como dije, a veces sí, a veces no. Por eso me fui a este versículo: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué será añadido? Los anhelos del corazón, aquellas cosas que deseamos, aquellas cosas que oramos. Volvemos a Sansón y a Samuel. Samuel levantaba sus manos y oraba, y su oración era poderosa, se estremecía en la tierra. Sansón se iba contra los filisteos, mataba filisteos, pero en Sansón solo vemos que usaba su fuerza física para liberar el pueblo de Israel. Pero hoy yo le pido al Señor que mi oración pueda ser como la de Samuel, que no caiga en tierra sus palabras, sino que nuestra oración sea poderosa en Dios. Muchas veces nosotros decidimos ponernos un horario de oración. ¿Lo cumplimos todos los días? No. Porque el afán de la vida, los afanes, la ansiedad, dice la palabra del Señor, que busquemos la paz que sobrepasa toda paz. Y ahí hay un secreto muy especial: si nosotros tenemos esa paz, podemos hacerlo espiritual, podemos acercarnos al Señor en el tiempo que hemos decidido. Dice la palabra del Señor en Daniel 6:10. Vamos a Daniel 6:10. ¿Me dejas hacer una parte? Aquí en lo de Mateo, yo quiero pues hacer un pequeño aporte, y es que dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero antes de ir a Daniel, medite 5 segundos en su mente, en su corazón, que le sea añadido, que nos sea añadido volver al primer amor. Si volvemos al primer amor, encontramos esa plenitud, esa paz, ese gozo, esa armonía, ese deseo, ese anhelo por el Señor. Y no nos vamos a dejar distraer de ninguna otra cosa, ni de la ansiedad, ni de que llegó la tía que nunca nos visita y toca atenderla con el tintico. No, nada de eso. La prioridad es Dios. Si volvemos al primer amor, porque de eso nos hablaba el Señor en días pasados a través de la boca del pastor, que le da esa palabra cuando nos hablaba de las iglesias, ¿verdad? Y dice que a cada una tenía Dios algo de que llamarle la atención, algo de que exhortarle,
que había dejado, y a una le dice que ha dejado su primer amor. Entonces ya se vuelve rutinario, se vuelve mecánico, se vuelve algo como, yo ya lo sé hacer. Digamos que empezamos a hacer las cosas por experiencia. Y ahí estamos fallando, ahí podemos estar cayendo en un error, ¿verdad? Entonces, en esto de Mateo, sí pienso que nos sea añadido este año, que esa sea nuestra oración de pedirle al Señor que nos añada el volver al primer amor, para no dejarlo, para no alejarnos, para no dejar que nada nos saque de Cristo, nos aleje de su presencia. Amén. Amén, amén. Qué importancia del primer amor. Qué importancia es no regresar a Él, sino no perderlo. Y tratar de que ese anhelo que Dios tiene de que seamos prosperados en todo, siempre esté en nuestra vida. Amén. Dice, ya estamos en Daniel 6:10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Lloraba dando gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, Daniel tenía esto por costumbre. Él tenía su costumbre orar 3 veces al día, sino que ahorita lo hizo diferente. Abrió las ventanas donde él se encontraba para que seguramente lo escuchara. Yo creo que él lo hizo a propósito. Yo creo que él estaba trayendo aquí algo. Y aquí es donde yo me devuelvo nuevamente, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Daniel oraba 3 veces al día. Amén. Y nosotros, bueno, yo les hago esta pregunta más bien. ¿Tienen un horario de oración? ¿Un horario fijo de búsqueda al Señor? Yo sí, yo trato de ponerme un horario. O sea, no ha sido antes. He tratado de que sea un tiempo donde, si yo he pedido un milagro, es poder estar en ese mismo tiempo para recoger mi milagro. Es poder estar en ese tiempo en el cual yo he decidido. Entonces, trato de cumplir ese tiempo, porque no les voy a decir mentiras. A veces me coge el sueño, a veces me paro y vuelvo y me acuesto. No es fácil, pero es poder entrar en ese tiempo con el Señor y que nosotros podamos cumplir, no cumplirle a Dios, es nosotros mismos poder ir a ese tiempo y compartir ese tiempo con el Señor. Y mire que yo he experimentado que cumpliendo ese tiempo con el Señor, las cosas son diferentes. Y crece ese anhelo de buscar al Señor, de no dejar que ese tiempo se interrumpa por otras cosas. Eso lo he experimentado en un muy poco tiempo. Entonces, es esa primicia, esa es una primicia, nuestro tiempo de oración con Dios, nuestro tiempo de búsqueda con Dios, es tenerlo de primero, es tenerlo en nuestra mente, es tenerlo en nuestro corazón. Por eso les preguntaba, ¿desde dónde lo hacemos? ¿Lo tenemos en nuestra mente? ¿Lo tenemos en nuestro corazón?
ha llegado a nuestro espíritu. Es eso, es la forma en que lo hacemos. Bueno, no me voy a adelantar porque eso es más adelante. Entonces Daniel oraba 3 veces al día. Él se ponía su meta, me imagino que oraba desayuno, almuerzo y comida. Algo así, lo tengo yo en mi mente. Y pues muchos conocemos la historia de Daniel de ahí hacia adelante, que es cuando el edicto van y lo juzgan y dicen que Daniel estaba orando, que no cumplió, que deshonró al rey. Entonces el rey Darío lo llama, y con mucho dolor en su corazón, él trata hasta donde se pone el sol, trata de librarlo de esa ofensa, pero no lo logra porque se acercan los consejeros del rey y le dicen: es una ley impuesta, hay que cumplirla. Entonces es cuando lo echan allá al foso de los leones, es cuando él abraza a los leones, duerme con él, no le hacen daño, porque Dios estaba con él. Entonces mire qué poderoso es esto. Venimos de donde Samuel, sus palabras no caían en tierra, y llegamos a donde Daniel, y Dios lo libra de los leones. Yo me imagino que Daniel tenía frío y se acostó al lado de los leones ese día, ahí en medio de ellos, y antes le echaban la pata y lo arropaban. Y la pata de un león es grande. Yo conocí un león y esos son grandísimos. Imagínense ese pelaje al lado de Daniel ahí abrigándolo, ahí al fuego del Espíritu Santo, tranquilo, yo estoy contigo. Entonces mire hasta dónde podemos hacer poderoso un tiempo de oración. Hasta dónde podemos hacer un tiempo de adoración, de lo que nosotros hacemos para el Señor. Un tiempo en el cual nosotros como adoradores llegamos a este lugar y el baterista, el guitarrista, el otro guitarrista, el pianista, el adorador, la adoradora. Un tiempo especial con el Señor. Es nosotros poder tener esa primicia de siempre guardar ese tiempo para el Señor. Yo les aseguro que todo será diferente si nosotros guardamos ese tiempo. Nosotros lo estamos como lo digo, nosotros no queremos ser aquí que sí lo hacemos en todo tiempo, no, porque también faltamos, a veces nos coge el sueño, como decía, pero estamos tratando de hacerlo, estamos tratando de hacer ese tiempo diferente. Estamos tratando de que nuestro día empiece diferente, para que nosotros podamos ver lo que vio Daniel y lo que vio Samuel, cosas poderosas delante del Señor. Amén. Amén. Yo quiero que nos vayamos al versículo 26 del mismo 6 de Daniel. Dice la palabra del Señor: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia de Dios, del Dios de Daniel, porque es el Dios viviente, permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Entonces mire que encontró Daniel obedeciendo al Señor, obedeciendo solamente en su oración, porque les digo, esta es la introducción y hay 10 puntos que trae la primicia. Entonces mire hasta dónde Daniel logró llevar la presencia del Dios viviente. La llevó ante el rey y la llevó ante toda la nación con su oración, orando
3 veces al día. Entonces, vuelvo y les digo, la importancia de nuestra primicia en lo que hagamos para el Señor. Amén. ¿Estamos entendiendo o tienen alguna pregunta? Bueno, amén. Continuemos. Colosenses 3:23, por favor. Y dice la palabra del Señor: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Aquí la importancia desde dónde hacemos nosotros las cosas. ¿Cómo las hacemos? ¿Con qué actitud? Por eso dice, todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Amén. Amén. Hacerlo todo para el Señor. ¿Cuántas veces nosotros no queremos hacer algo porque no nos gusta? O porque sencillamente queremos dormir otro poquito y nos llamaron justo en ese momento a hacer algo, un favor o lo que sea, y nosotros queremos darle gusto a nuestra carne. O el mismo Señor nos llama a orar en algún momento de la madrugada, de la noche, y para el que trabaja y estudia, pues esto no le es muy fácil. Botar las cobijas y saltar como un resorte de su cama y ya aquí estoy, Señor, sí, dime, ¿qué oro? Pero Dios nos llama a vencer estas cosas y lo vencemos por medio de volver al primer amor. Amén. Porque ese primer amor es lo que... Bueno, ¿cuántos han estado enamorados? ¿Ninguno? Ay, Dios. Enamórese del Señor, por favor. Cuando una persona está enamorada, eso deja lo que sea. No importa nada lo que otro le diga, ni siquiera su mejor amigo. No, lo deja y no, yo me voy a ir a ver con mi novia, con mi novio. Entonces, así también en el Señor, hagámoslo, empecemos a practicarlo. Y por eso decía hace un momento, pidámosle al Señor que nos vuelva al primer amor. Yo creo que nos hace mucha falta como iglesia volver al primer amor, sentir compasión al Señor en todo lo que hacemos, y ninguna cosa será gravosa, no habrá carga, porque dice, mi yugo es ligero y liviana mi carga. Dios aliviana cualquier carga. Cualquier trabajo o actividad que usted desarrolle, si le gusta, si le apasiona, no es carga. No siente usted cansancio. Usted siempre quiere estar ahí haciéndolo. Entonces, hagámoslo de esa manera. Propongámonos esto en nuestro corazón, pero que nazca del corazón, que sea algo consciente de cada uno. ¿Amén? Amén. Amén. Vamos a Deuteronomio 26, 1 al 11.
¿Cuántos están entendiendo la palabra? Uy, solo uno. Me preocupa. ¿Cuántos entienden la palabra? Amén. Dice, ¿ya estamos ahí? Deuteronomio 26 del 1 al 11 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacaréis de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer allí habitar su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamaron a Jehová Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto. Diga, Jehová nos sacó de Egipto. Jehová nos sacó de Egipto. Con mano fuerte, con fuerte brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Creo que en estos días esta palabra es propicia porque habitan extranjeros con nosotros también en esta nación, en este país, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos está hablando de sus frutos, de las primicias. Y yo quiero que usted reflexione qué le ha dado Dios a usted en esta tierra, en Colombia, pero también en Soacha, en donde estamos ubicados. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué frutos? Pero bueno, esto es más adelante. Ahí en Deuteronomio 26, pero entonces del 16 al 19, dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas esos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios,
y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y decretos, y que escucharás, diga, yo escucho la voz de Dios. Escucho la voz de Dios. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Diga, yo soy pueblo suyo. Yo soy pueblo de Dios. De su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. ¡Qué palabra! ¡Qué promesa! Te dice que tú eres posesión de Él, que es su pueblo, que te hace alegrar, que te da bien. ¿Qué más dice? Que aleja o que saca fuera a sus enemigos con gran espanto. ¿Se acuerdan que por ahí hay una canción que dice que yo le envío mis avispas para que lo piquen? Bueno, el Señor, con brazo fuerte extendido, quebranta a nuestros enemigos que se levantan para querernos subyugar, porque Él es poderoso. Dice, el Señor da mandatos a su pueblo cuando ellos reciben la bendición, ellos reciben la tierra prometida. Pregunta, ¿ellos trabajaron para cosechar los frutos? ¿Construyeron casas cuando llegaron allí? ¿Cómo estaba la tierra? Lista. ¿Cómo estaba la tierra? Lista. ¿Cómo estaba la tierra? Sembrada con casas, lista. Estaba con buenos frutos, con frutos excelentes. Dice la palabra que entre dos tenían que llevar un racimo de uvas, porque un solo hombre no podía llevarlo. Entonces, dígame cómo estaba esa tierra. Muy bendecida. Bendecida con frutos grandes, con frutos abundantes, con frutos preciosos que el Señor había preparado para ese pueblo. También dice, entonces tomarán de los frutos y los llevarán al lugar que Dios indique. En este caso, ¿cuál es el lugar? Congregación, porque no vamos a ir a un parque, porque el que piense así, voy a llevar un mercado allí a ver si me encuentro un pobre por ahí y se lo doy. No es que esté mal, lo podemos hacer, pero el Señor dio mandato de que hay un lugar de reunión, un lugar donde se reúne la asamblea, un lugar donde se reúnen los santos. Amén. ¿Y cuál es? Casa de sanidad. Amén. Bueno, entonces es aquí, sin duda, en el lugar de reunión. Bueno, entonces, allá lo dije. Me llama la atención una cosa, que así como el Señor dice que lleve los frutos o sus primicias, en ese entonces en el pueblo de Israel eran los frutos que daba la tierra, lo que cosechaban la tierra, ¿verdad?
pero en este tiempo pues sabemos que no, como decía mi esposo antes, no labramos la tierra aquí en la ciudad, solo en el campo. Pero aquí tenemos otra clase, otra forma de poder trabajar y tener un sustento, un salario en una empresa, en un emprendimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, de esa forma es que las personas tenemos finanzas. Y dice que la lleve a un lugar, ya dijimos que a la congregación, pero la iglesia católica, la iglesia tradicional, y en esto no quiero ofender a ninguna persona católica que nos esté viendo, pero en mi pueblo el antidiseño era, mi pueblo Boyacá, era llevar los frutos, o sea, las personas en sí son entendidas. Nosotros somos entendidos en el diseño, porque tenemos luz de lo que el Señor nos está diciendo. Pero las tinieblas también ministran sus tinieblas a los campesinos. Y recuerdo que yo veía a mis abuelos y a mis padres llevar ofrendas a un ídolo, a una entidad que se llamaba San Isidro, y que de hecho todos los años lo hacen. No mis padres ni mis abuelos, porque ya no están. Mi madre sí, pero ella ya conoce al Señor, así que ya no lleva ofrendas a esta entidad. Pero sí las personas, los otros campesinos que no conocen, no tienen la luz del Señor, entonces ellos sí llevan ovejas, llevan los frutos de la tierra, frutas, hortalizas, verduras, una oveja, gallinas, llevan y se lo presentan a esa entidad. Y eso es la huerta. Y bueno, ferean la huerta ahí y recogen el dinero, y pues eso es para la parroquia, ¿no? Para la iglesia de ese lugar, del municipio. Pero mire cómo esto, el antidiseño o las tinieblas influencian o enseñan a estos campesinos a pactar sus sementeras o sus cosechas, a pactar sus hijos, a pactar sus finanzas, a pactar su tierra, su territorio. ¿Se dan cuenta? Entonces, para los intercesores, todos aquí somos intercesores, tenemos mucho trabajo o tarea, si lo podemos decir así. ¿Por qué orar? Porque las tinieblas, ellas cada día quieren avanzar. Pero ¿qué dice la palabra? Que donde sobreabundó el pecado, sobreabundará o sobreabunda su gracia. Y es la gracia que nosotros pedimos al Señor que se establezca en Colombia, que se establezca en los municipios, que se establezca en las montañas, que se establezca en los valles, que se establezca en la ciudad, que se establezca en el campo. ¿Amén? Amén. Eso es lo que queremos y anhelamos con todo nuestro corazón, que se establezca el diseño correcto del Señor. Ya no queremos copias baratas, ya no queremos lo desdibujado que nos enseñaron las tinieblas.
No queremos eso, queremos el diseño, queremos abrazar el diseño, queremos manifestar luz, manifestar Cristo, manifestar lo que el cielo está hablando, lo que el cielo está diciendo, es lo que tenemos que manifestar para este tiempo. Amén. Amén. Entonces, para Dios es lo primero. Para Dios es nuestra vida. Para Dios es nuestro corazón. Para Dios son nuestros hijos. Nosotros no parimos hijos para las tinieblas. Para Dios es lo que la empresa, el negocio que Dios dio, lo que puso en sus manos, lo que le confió a usted, para Dios, porque vino de Dios y vuelve a Dios, es de Él, nuestra vida es de Él, ni siquiera el aire que respiramos es nuestro, todo es Dios, del Señor. Entonces, yo veo aquí el regalo de Dios para su pueblo. ¿Quién dio primero? ¿Quién dio primero? Dios. Dios. Dios Padre. ¿Quién fue la primicia? Cristo. El Señor. Se ve la confianza y la gratitud del pueblo hacia Dios. O sea, el Señor es un Padre bueno y un Padre bueno que entiende principios de reino, no se distrae en cosas vanas, sino que se propone enseñar a su hijo. ¿Cuántos papás habemos aquí? Alcen la mano. 4 papás, 5 papás. Nosotros que hemos entendido estas verdades, debemos ocupar nuestro tiempo en enseñar a nuestros hijos. Porque mire que a los padres de Sansón se le dio unas indicaciones, se le dio unas instrucciones de cómo tenían que criar a su hijo. No debía cortarse el cabello, no debía beber vino, tenía que cuidarse de las filisteas y no lo hizo. Entonces el Señor dio un diseño, dio una instrucción de cómo él debía de caminar con Dios. Y así es nuestro Padre. El Padre le enseña al pueblo de Israel que den lo primero, que den lo primero al Señor, que den primicias de los buenos frutos y de la buena tierra que les acababa de dar. Dios indica el lugar donde llevar esa primicia, al lugar de reunión. Y aquí voy a detenerme un momento. Dice que yo escribí esto: la primicia no se da como nosotros queremos, de la forma que nosotros queramos. No es repartiendo el mercado a alguien y dice, uy, yo ya di mi primicia a Dios. Compro unas Biblias y las reparto en la calle y digo, uy, ya esa es mi primicia a Dios. No, es algo que aparta para Dios. Lo primero y lo mejor.
Aquí tenemos ingresos, o sea, ya dijimos es finanzas, producto de nuestro trabajo. ¿Cada cuánto se da la primicia? ¿Quién sabe cada cuánto se da primicia a Dios? Un ejemplo, una persona tiene una tienda, porque he hablado con personas que tienen un negocio y venden productos, o un supermercado, una tienda, venden al menudeo. Y entonces la persona dice, apenas abro mi negocio, la primera venta que yo tenga, esa es la aparto para Dios. Eso es tener entendimiento. Ejemplo, tiene un almacén de ropa, vendió una camisa, la primera venta la aparta para Dios. Eso es la primicia. Y la persona no es esto no es una imposición. Eso es de corazón y voluntad con Dios, la persona con Dios. Entonces lo hace diario. Eso no quiere decir que entonces no va a diezmar, que no estoy diciendo eso. Entonces, esa persona aparta esa porción para Dios. Yo no sé si alguien se acuerda que cuando Samuel iba a ungir a Saúl, le apartaron una parte del cordero. ¿Sí? Una pierna, le habían apartado para él, para el momento en que llegara. Y cuando él llegó, se la sirvieron. Bueno, es algo así. Entonces, la persona puede apartar diario si quiere. O la persona dice, no, yo le voy a dar al Señor mi primicia es semanal. Entonces el lunes vendió algo y apartó, porque dijo o hace su acuerdo con Dios. Por eso digo, es la persona con Dios. No es obligación ni es imposición de nada, pero así lo hacían en el pueblo de Israel, y así lo hacen varias personas que practican la primicia. Y lo hace semanal o lo hace mensual, cada tanto, o quincenal, cada tanto yo aparto esta porción o este dinero para Dios, porque el versículo lo tengo un poquito más adelante, pero dice que si la masa, lo primero, las primicias son santas, el resto de la masa también lo es. Entonces, eso es entendimiento. Hay personas que lo hacen al año, 2, 3 veces al año, o una vez al año, que aparta. Porque dice, yo estoy entrando por un nuevo tiempo. Por ejemplo, ¿por qué estamos hablando de primicias? Porque este mes es el primer mes del año. Y este es el primer domingo del año. Y el Señor nos inquietó en esta palabra. El Señor nos inquietó a hablar de esto. Léalo, ahí está en su Biblia. No me invento nada, no me estoy inventando a ver qué les digo, no, ahí está. Porque es un tema de honra, de reconocer a nuestro Dios.
No traje, pero me viene a la mente, en este momento hay un texto en Proverbios 3, que si alguien lo quiere buscar, dice que honra a Jehová con todos tus bienes. No recuerdo exactamente el versículo, pero sé que es Proverbios 3. Y entonces tus lagares y tus graneros rebosarán de mosto. Hay bendición en la primicia. Y como al inicio decía mi esposo, tiene un poder. Mire que nosotros tenemos llaves, tenemos herramientas, pero no las sabemos usar. Léelo, Dianita, por favor. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de por vino. Amén. Dice, ¿y sus graneros serán escasos? ¿Cómo dice? Y de pronto no te va a alcanzar. Dice así. Dice rebosarán. O sea, me está hablando de abundancia. Me está hablando de expansión. Me está hablando de aumentar. Me está hablando de multiplicación. Me está hablando de prosperidad. Eso es lo que yo entiendo de ese versículo. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cómo puedo dar mi primicia? ¿Diaria? ¿Semanal? ¿Mensual? ¿Al año? Pero yo, ojo, que no estoy hablando de que vaya a orar una vez al año, ¿no? Porque ahí sí entendemos como que, no, hay algunos hermanos dijeron que yo debía orar una vez al año, que yo no estoy hablando de eso. Entonces, yo estoy hablando de cosas materiales, como que si alguien tiene una tienda, o hay personas que dedican su primer sueldo del mes de enero, el primer sueldo, dicen, no, esto es para el Señor. Yo no sé cómo, vea, yo tengo que decir algo. Conocí una familia que también de eso sabe Diana, Helen, Felipe, que eran 4 personas en esa familia. Vivían con un mínimo. El varón trabajaba. Y yo nunca los vi pedir prestado a nadie nada, ni para un pasaje. Siempre ellos tenían. Siempre uno iba allá y ellos tenían. Yo no le decía, hermana, ¿y usted cómo hace? Y aquí hay 2 muchachos que estudian. Y con el solo sueldo, salario mínimo que el hombre, el varón de la casa ganaba, con eso. Menos del mínimo porque les contaron la cuota de la casa. Ay, vea, pagaba la cuota de la casa donde él vivía. Y con eso ellos vivían. Entonces, y hay personas que ganan 5 millones de pesos. Y solo es esa persona y no le alcanza. Dice uno, Dios, ¿y en qué se gasta 5 millones de pesos? Y luego, aparte de propinas y aparte del subsidio de no sé qué cosa que les dan en la empresa, y no le alcanza. Entonces, a mí eso me impacta. Que hay personas
que con un mínimo vive una familia, no la ve uno pidiendo prestado y tienen para dar, porque esa familia es una familia muy sembradora, es una familia muy hospedadora. Muy hospedadores son ellos. Entonces, miremos que son personas que también son fieles en esto, aplican estos principios y por eso se ve reflejado en lo que ellos hacen. Dice, se debe hacer con revelación del Espíritu Santo para que su primicia sea acepta delante de Dios, para que no sea como la ofrenda de Caín. Algunas personas dicen que él recogió lo dañado, lo que estaba por ahí en el piso, y lo echó al canasto y lo llevó y lo presentó delante de Dios. Pero otros estudiosos dicen que fue el corazón. Claro, el corazón estaba también sujeto a la ofrenda, ¿verdad? Entonces, aunque haya llevado lo mejor del fruto de la tierra, de su cosecha, pudo no haber tenido un corazón íntegro, que es lo que parece o es lo que nos deja ver la palabra de Dios, ¿verdad? Que no tuvo un corazón correcto delante del Señor. Sigamos porque el tiempo avanza. Dice, en esta celebración que hacía el pueblo de Israel, que habían salido de la esclavitud hacia la tierra buena, que le ofrecían sus mejores frutos, que ellos no tuvieron que cultivar. Dios les dio los mejores frutos como primicia. Y aquí dice que el pueblo de Israel fue consciente. Claro, había un regocijo, había alegría. Salir de la esclavitud, a ver unos viñedos, a ver unas plantaciones, a ver unas casas bellas, adornadas, que ellos no habían construido, que no habían trabajado, era motivo de gozo. Entonces, lo que me indica a mí que cuando llevamos una ofrenda, le damos una ofrenda a Dios, sea en tiempo, sea en oración, en adoración, sea en lavar las sillas, en hacer el aseo, sea en lo que sea, siempre nuestra actitud debe ser la correcta. Debe ser de dar con alegría al Señor. Amén. Dice, ¿qué te ha dado Dios en esta tierra colombiana, en esta tierra soachuna? Tal vez a usted le dio su primera casa. ¿Cuántos tienen más de una casa aquí? Yo tengo una y esa es mi primicia. ¿A cuántos esta es su primera lugar o su primera casa donde se congregó? ¿Todos hemos estado en varias? ¿Esta es su primera casa, don José? Vean, a eso es una primicia. Amén, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Tal vez a quién le dio su primer carro, o que dice, yo tengo muchos carros, pero entonces pues mi primer carro fue cuando llegué a Casa de Sanidad. Yo tengo, para la gloria del Señor,
y para el disfrute de nosotros y de los que se han subido a nuestro carro, el Señor aquí nos dio carro. Y sé que otras familias de la congregación pueden de pronto testificar lo mismo, decir, aquí el Señor nos dio carro, en esta tierra. ¿A quién el Señor le ha dado como primicia salir del país? Bueno, te iba a decir, no, puso todos los puntos ahí porque ya claro, no, pero de verdad damos gracias a Dios porque Dios nos dio esa primicia. El año pasado pudimos ir a México. Entonces ya hay un sellito ahí en el pasaporte que dice México. Entonces, pero yo sé que a otras familias Dios les ha dado otras primicias que no nos ha dado a nosotros. Pero nos alegramos con ellos y oramos. Nos regocijamos porque la bendición se extiende, la bendición se expande. El Señor no es escaso. Amén. Amén. También aquí cuando llegamos a la congregación, mi hija pudo viajar a Estados Unidos. Y ese es su primicia, su primer viaje fuera de Colombia. Cuando llegamos aquí a la congregación. Entonces de aquí se desata para muchos viajes, casa, carro y beca. Amén. Amén. ¿Lo recibe? Amén. Amén. Alégrese por eso. Claro. En Deuteronomio 26, del 5 al 8, de ahí mismo, del mismo Deuteronomio, el Señor nos hace recordar de dónde nos sacó. Entonces, ahí dice que su padre era arameo, que descendieron a Egipto. ¿Sí dice? Entonces, recordemos de dónde Dios nos ha sacado y hasta dónde nos ha llevado, bueno, hasta el día de hoy, hasta dónde el Señor nos ha bendecido y nos ha prosperado. Amén. Y en esto, pues, cada persona tiene su propia historia. En la Biblia yo encuentro que cada persona Dios la usa y le da, o mejor, la hace pasar por diferentes experiencias, unos de una forma y otros de otra. A unos en el campo, otros en la ciudad, y la hace pasar por situaciones de aflicción, de dolor, de tristeza, pero no porque tengamos un padre malo, no, sino porque esas situaciones nos habilitan, nos dan herramientas y nos forman en el carácter. Y eso recordaba este levita, este hombre, decía: yo descendí a Egipto, yo fui allí, fuimos esclavizados, pero Dios allá nos prosperó y nos hizo multiplicar. De eso estamos hablando, amén. Bueno, por cuestión del tiempo ya no puedo extenderme mucho, creo que hablo demasiado.
Vamos a 1 Corintios 16:15. Dice, Tenemos este punto mejor. no. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Aquí el apóstol Pablo hace remembranza de una familia, como decir, cuando una persona o digamos una familia pastoral abre la congregación, pero Dios envía una persona o Dios envía una familia. Yo no sé cuál sería la primera familia que llegó aquí o la primera persona, porque no estoy en esos tiempos. El pastor sí lo debe saber. Pero si esa persona hubiese permanecido o está todavía aquí, qué bueno, qué lindo, qué hermoso, porque Dios hace memoria de quien es fiel, de quien permanece. Y dice que se dedicaron al servicio en el Señor. O sea, ellos no llegaron a calentar silla, ellos no llegaron a sentarse para que les dieran algo, sino ellos fueron diligentes. Entonces el apóstol Pablo habla de que esa familia es una primicia, y hablo de gente que no es perfecta, pero que decide caminar con el Señor en amor, sirviendo al Señor, siendo solícito, diligente en lo que haya que hacer en la congregación, diciendo: pastores, ¿qué se necesita? ¿En qué puedo colaborar? ¿Qué puedo hacer? Eso es. Y lo dejo con mi esposo. Amén, amén. Pero yo creo que sí nos va a tocar saltarnos algunos puntos, porque queremos llegar a la conclusión y queremos que se pueda tomar la esencia del mensaje, que no vaya a quedar volando, sino que podamos captar lo importante y podamos hacerlo. Entonces yo quiero que nos vayamos a Salmos 100, 4 y 5. La palabra del Señor en el Salmo 100, versículo 4 y 5 dice: entrad por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecidle su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aquí nos habla claramente que entremos con acción de gracias. Siempre que presentemos una primicia, siempre que nos presentemos como primicia para el Señor, démoslo en acción de gracias. Tengamos un corazón agradecido. Acuérdese de dónde lo estamos tomando, si de nuestra mente, nuestro corazón o nuestro espíritu. ¿En qué posición estamos haciendo la primicia? Porque aquí es donde se ve la diferencia de la primicia. Cuando Caín y Abel presentaron sus primicias, es la actitud del corazón. Es aquello que está en nuestro corazón, que verdaderamente lo queremos hacer para el Señor, que verdaderamente lo estamos haciendo de una forma agradecida. Ahora, yo quiero que se haga una pregunta. ¿Usted sabe dar gracias? ¿Verdaderamente? No, nosotros no sabemos dar gracias, porque Dios es el que bendice. Dios es el que nos da un empleo, Dios es el que nos da un artículo, Dios es el que nos da una ofrenda, o un dinero, un mercado, una res.
Dios es el que nos da una casa, un carro, pero ¿a quién le estamos presentando las gracias? ¿A la persona que nos lo da o a la persona que Dios puso el corazón que lo dio? De otra forma, A las dos. ¿a quién le estamos dando las gracias? El Señor es el que pone el hacer, el querer como el hacer. Amén. Y se lo pone a otra persona. ¿A quién le estamos dando las gracias primeramente? ¿Al hacedor? A Dios. Porque Él fue el que le puso en el corazón a esa persona a bendecirnos. Entonces, ¿desde qué actitud estamos dando las gracias? Por eso es que la palabra nos enseña: medita en mi palabra de día y de noche. Yo me hacía muchas veces esta pregunta, cuando aquí la pastora muchas veces la repite mucho. Y yo digo, de día y de noche, de día y de noche. Bueno, y en estos días pude solucionar algo de eso. Es poder dar las gracias correctamente, primero a Dios y luego a la persona, correctamente. Entonces, es de donde hacemos las cosas. Por eso dice: entrar por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, decirle su nombre. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cuando presentemos nuestra ofrenda, debe ser con acción de gracias. Así es. Ay, Dios santo. Seguimos aquí. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo nos exhorta a agradecer, aún en situaciones difíciles, pues no se trata de ignorar o de mentir nuestra realidad, la situación en la que estemos viviendo, sino de reconocer la fortaleza que Dios nos da para poder sobreponernos a esa situación y salir victoriosos. Amén. Es la oportunidad de ver la fidelidad de Dios. Esa es la oportunidad que a veces nos cuesta entender. ¿Qué es lo más fácil? Quejarse, ¿verdad? Contarle a otra persona por lo que está pasando, o poner cara de triste o de aburrido. Y entonces decimos: uy, es que hoy estoy bajo de nota, decimos, estamos bajo de notas. Pero la vida es esta, tiene sus sostenidos y sus bemoles, ¿verdad? Pero ¿desde qué punto nosotros estamos viendo las cosas? Y el apóstol Pablo las estaba viendo desde la posición correcta. Porque, ¿qué creen? Que estaba muy cómodo en la cárcel con grilletes y cadenas y cantaba salmos a medianoche, ¿cierto? Pero es desde la posición correcta. Y Dios nos está enseñando esto: hacer las cosas desde Cristo, desde la luz, desde la fuente de vida. Porque eso nos va a dar fortaleza, porque eso nos edifica, porque eso nos transforma,
porque eso nos hace pensar en todo lo bueno, lo santo, lo justo, lo puro y lo honesto. Amén. Amén. Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí la palabra del Señor nos dice: por nada estéis afanosos, pero nosotros no entendemos esa palabra. Nosotros siempre andamos afanados, siempre andamos preocupados, siempre andamos en el qué hacer de cada día. No alcanzamos a entender: no estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Aprender a tener paz en medio de la tormenta, aprender a tener paz en medio de la dificultad, aprender a tener paz aún en medio de nuestra oración, porque cuántas veces no vamos al cuarto de oración, cerramos nuestra puerta y rogamos al que está en los cielos y no tenemos paz. ¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí me pasó ayer, casi no me puedo concentrar, me tocó decir: no, paremos, oremos porque no puedo concentrarme. Y eso es así. Aprendamos a tener paz, aprendamos a tener esa paz que el Señor dice que quiere que nosotros tengamos. Amén. Bueno, vamos a 10, ¿cómo se puede decir? 10 puntos importantes. O como les decía al principio, cuando el Señor le puso un valor muy especial a la primicia, muy, muy especial. Y acá hay 10 puntos que nos gustaría compartirlos con ustedes para que cuando nosotros hagamos esa primicia tengamos presente estas bendiciones y que Dios está con nosotros, que Dios está en medio de esas primicias, que Dios está en medio metiendo su mano para cumplirlas. Amén. Dice la primera: bendice el pan y las aguas. El Señor bendice, como leíamos en los versículos pasados, Él bendice nuestras alacenas, bendice el pan, bendice nuestro diario vivir y bendice nuestras aguas. Dice que Cristo es agua de vida y Él es el que nos bendice a diario, Él es el que nos bautiza, Él es el que nos dio la redención. Dios, las aguas en nuestras vidas. Él es el que bendice nuestra oración, Él es el que bendice nuestro espíritu, Él es el que bendice todo nuestro ser, Él es el que dice que nos bendice desde los pies hasta la cabeza o de la cabeza hasta los pies. Amén. 2, quitará enfermedades. ¿Hay alguno que el Señor ya haya sanado en este lugar de una forma milagrosa hasta el día de hoy? Sí, amén, claro. A ver, levante su mano, no los veo animados. ¿Quién? Bueno, entonces yo soy la primicia. Yo les voy a contar algo. Yo tuve un accidente hace 10 años más o menos. Y en ese accidente yo sufrí varias cosas, varias lesiones, varias roturas de los huesos. Y cuando yo estuve en las terapias de las cirugías que me hicieron, yo estuve en las terapias y al cabo de más o menos 2 meses a 3 meses, en esas terapias, lo que yo podía hacer en 3 meses,
habían personas que llevaban 2 años que no las podían hacer. O sea, se puede decir que yo me recuperé en un lapso de 6 meses. Y que muchas personas llevaban 3, 4 años y no lo habían logrado. Yo en ese accidente pude ver cómo el Señor me libró de la muerte. Por eso dice que quitará nuestras enfermedades. En otra ocasión, yo iba con un dolor abdominal muy terrible para un hospital. Iba con mi esposa. Ella me llevaba porque yo no podía ni caminar. Un dolor abdominal de esos que dicen, no, me van a sacar el estómago porque está contaminado. Y yo le dije, espere, no puedo caminar más, sentémonos aquí un momento. Y nos pusimos a orar. El dolor se desapareció totalmente. Íbamos a un hospital, nos devolvimos para la casa. Amén. Así El Señor a mí me ha sanado de cosas milagrosas que yo no he entendido hasta el día de hoy. Dolencias que aparecen de un momento a otro, pero dolencias de hospital. Dolencias no son esas dolencias que dicen, no, eso se me pasa con una pasta. No. Dolencias que el Señor me ha permitido vivir y que me ha sanado. Yo lo he vivido. Amén. Amén. Dice, punto número 3, no habrá abortos ni esterilidad. No habrá abortos. Sus crías, sus ovejas, sus vacas tendrán gemelos. O sea, el Señor bendecirá al de doble, una forma al doble, impresionante, al doble. No habrá muertes prematuras. Número 4. El Señor nos librará de muertes prematuras. El Señor cumplirá lo que dijo que iba a hacer con nosotros. Amén. Así es. Sí. Número 5, enviará su terror ante los enemigos. Mi esposa ya lo había dicho en puntos pasados. Enviará sus avispas para echarlos fuera. Amén. El Señor nos librará de nuestros enemigos. Y con esto no quiere decir que nosotros no tengamos enemigos, porque no tenemos de pronto personas que nos están amenazando, que nos están apuntando con un arma, que nos están intimidando. Sí, tenemos amigos espirituales, amigos que no quieren, nuestros enemigos que no quieren que nosotros progresemos, enemigos que no quieren que nosotros oremos, enemigos que no quieren que nosotros presentemos una primicia, enemigos que no quieren que nosotros ayunemos, enemigos que no quieren que nosotros progresemos, que no seamos bendecidos como lo dice la palabra del Señor. Amén. Dice, fijará los límites de la tierra. O sea, en estos tiempos hay una actividad espiritual bien importante por las fronteras con Colombia, con Venezuela, con Ecuador, con Brasil. Entonces el Señor está guardando estas fronteras, que no estemos allá y que no nos saquen por noticiero de televisión no significa que el Señor no lo está haciendo. Dice 7, consternación y confusión para nuestros enemigos, que debe ser nuestra oración. Que los enemigos de Colombia sean confundidos, que les venga temor de Dios, temor de parte del Señor, que sean aterrorizados porque se han levantado contra nuestra nación, contra nuestras familias,
a meter sus leyes, sus ideologías, sus cosas que dañan nuestra sociedad. 8. Dios garantiza nuestro final cuando respetamos a Dios y a sus principios. 9. Dios rompe los límites y suplirá de acuerdo con sus riquezas en gloria. Nada nos tiene que preocupar ni afligirnos. El Señor cuida de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. 10. Lo conquistado nadie lo quitará, nadie lo podrá quitar, porque la primicia te posiciona en Dios como alguien próspero. ¿Amén? ¿Lo cree? ¿Se lo cree? Bueno, si lo cree, dele un aplauso al Señor. Bendiga, celebre al Señor, celebre al Señor, siempre celebre al Señor, día y noche celebre al Señor por lo bueno que Él es. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Y mientras recibe la cena del Señor, va a meditar mucho sobre cómo desea presentar su primicia, cómo desea presentarse ante el Señor. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre, amado Señor. Sellamos este tiempo, Señor. Porque este es el tiempo en el cual tú has decidido bendecir. Bendecir no solo nuestra vida, sino nuestra nación. No solo nuestra nación, sino las naciones cercanas y lejanas. Padre, muchas gracias porque hoy creemos que esta primicia, esta enseñanza se quede en nuestros corazones, que podamos tenerla en nuestro espíritu, que podamos reflejarla. Amado Señor, hoy yo te ruego que nosotros podamos ser esas primicias, esas vasijas de barro que tú formas cada día. Gracias, maravilloso Señor, porque hoy podemos contar con tu ayuda. Hoy podemos contar con que traes esa fortaleza. Hoy podemos contar que traes esa sabiduría, esa inteligencia para realizar un acto como este. Gracias, mi amado Señor. Te alabo y te bendigo y te doy muchas gracias. Y yo te digo, levántate, iglesia, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Sellamos este tiempo con la cena. Sí, amado Señor, así es. Declarando y decretando, Señor, que tú has bendecido nuestro pan y nuestras aguas. Gracias. En el nombre de Jesús, coma del pan. Gracias.
y asimismo tome de la copa. En esa misma reverencia al Señor, levante sus manos en señal de gratitud. Levante sus manos al Señor ahí donde usted está. Gracias, Padre. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, reconociéndote como nuestro Padre amado, reconociéndote como nuestra primicia, reconociéndote como el primero en todo, Señor. Porque resucitaste, tú eres la primicia de la resurrección. Y con tu resurrección nos hacemos también la primicia en la resurrección contigo, Señor, en este tiempo, porque somos nuevas criaturas. Lo declara la Escritura, Señor, así está escrito de nosotros, que somos primicias tuyas para alabanza y gloria tuya. Por eso en esta hora yo declaro, Señor, sobre la vida de mis hermanos, sobre la iglesia, las más ricas bendiciones. Amén, Señor. En este tiempo declaro que entran por puertas de gozo, por puertas de gratitud, por puerta de confianza, por puerta de avance, por puerta de aumento, de multiplicación, de prosperidad. Padre, que ellos, Señor amado, son como las águilas. Tú les pones alas como de águila que se elevan a las alturas, que caminan y no se cansan, corren y no se fatigan, Señor. Esta es, Señor amado, Padre, mi oración, Señor, sobre tu casa, sobre la iglesia, sobre las familias, las que están presentes, pero las que no pudieron venir por alguna razón, porque están viajando, Señor, las bendecimos, Señor amado, grandemente. Padre, Gracias, Señor. las bendecimos donde están, Señor, Dios mío, y declaramos, Señor, que prontamente estaremos todos juntos, Señor, para adorarte nuevamente, alabándote y glorificando tu precioso nombre, Señor amado, Padre, y que en este tiempo, Señor, no es un tiempo en vano, Señor. Este es un tiempo, Padre, en que tú nos has convocado para estar aquí como primicias tuyas, Señor, en este año, Padre de la gloria. Así que gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias por lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas hasta el día de hoy. Amén. Hermanos, si alguno no ha ofrendado, no ha diezmado, este es el momento para hacerlo. Y también quiero decirle que esta palabra, si usted le fue revelada esta palabra, tome un sobre, llévelo a su casa, ore al Señor para que usted el próximo domingo traiga su primicia, o lo que queda de este mes, todo el mes es un mes de primicia. Usted puede traer su primicia.
hágalo para el Señor. Si esta palabra le fue revelada, si no le fue revelada, ore al Señor y hágalo hasta que tenga usted revelación de lo que hoy escuchó. Amén. Bueno, agradecemos a los que están en redes, les bendecimos, les amamos, queremos volverlos a ver pronto. Pastores, saludito y nos despedimos, quedamos despedidos. Amén.